con el diputado Ricardo Jano y bueno, hablaba de cómo posicionarse frente al gobierno nacional. En estos días, en realidad, esta semana, el senador nacional Ernesto Sanz hizo una declaración más que polémica, que es inevitable pedirte tu opinión porque dijo Sanz que... No es una maldad, una maldad, lo que él dice. Sí, ¿qué dijo Ernesto Sanz? Ernesto Sanz dijo, la economía no está bien y ojalá que siga así hasta octubre, porque si mejora será ventajoso para el gobierno nacional. Esto en una declaración en un programa de televisión en Canal 26, La Mirada, que conduce Roberto García, que no es exactamente un kirchnerista, en el marco de cómo están dadas las cosas. ¿Cómo analizás vos como dirigente político esta declaración de un senador nacional del radicalismo, ¿no? La verdad que con muchísima pena, o sea, me parece que es erróneo, desafortunado, no sé, los calificativos, yo tengo alguna simpatía por Sanz, de manera que estoy obligado a ser piadoso, pero que se equivocó muy mal. Yo recuerdo un antecedente, pero que era diferente, no sé si te acordás, en la época de Menem, Freddy Storani dijo que él estaba en contra, aunque fuera exitoso, hablando de aquel modelo. Claro. Era otra definición. En ese momento también se tomó con muchísima, se hizo un escándalo de eso, pero en realidad porque se estaba advirtiendo de lo que era el modelo neoliberal. Creo que es un error de Sanz que le va a costar mucho levantar y que además seguramente el resto de los partidos, fundamentalmente el oficialismo, va a aprovechar para reiterarlo, digamos. Son palabras muy desafortunadas. Ahora, vos fuiste diputado nacional y sos diputado provincial. En este momento, particularmente esta semana, estas últimas semanas, lo que se está viendo es como un crescendo de la disputa política y del discurso político, en el que a veces suenan frases que hasta ahora no se habían escuchado, por lo menos en estos últimos 10 años de democracia, como la diputada Carrió diciendo hay que impedir el funcionamiento del Congreso para que no se apruebe este paquete de reforma judicial, pero bueno, hoy participó y ayer, en estos días, estuvo participando en la sesión legislativa y en las reuniones de comisión. ¿Cómo analizás esto? Y al mismo tiempo, esta diputada va a la OEA a presentar un pedido para que el secretario general de la OEA esté atento ante el riesgo institucional que se vive en la Argentina. Bueno, yo, la verdad que analizar la Carrió, me parece que en términos de una semana hizo todo, un manual de cómo funciona Carrió. Primero dijo que era un avasallamiento de la justicia independiente, la Corte, bla, bla, bla. Luego se armó esa carpa, que hoy la carpa hay que hacerlo de varios ambientes, porque entre otras cosas Carrió acusa a parte de la oposición, puntualmente al radicalismo, de cómplice del gobierno. La Corte, que supuestamente era independiente, ahora tiene, por la carta de Lorenzetti, un contubernio con el gobierno. La verdad, me parece a mí que es que Carrió hace su negocio en eso, digamos. Cuando hay algún tipo de malestar con el sistema, me parece que expresa claramente el antisistema. Luego no lo capitaliza. Vos recordarás que luego de la crisis de 2001, Carrió militaba en las asambleas barriales. Al poco tiempo los propios asambleístas la sacaron, digamos. Pero lo que me gustaría analizar es qué hacemos nosotros con Carrió. O sea, por qué razón nos sometemos a la estrategia de la persona que la va a cambiar en cualquier momento sin avisar y que después va a salir repartiendo palos a todo el mundo. En un tema que se puede tener un posicionamiento político en contra. De hecho, yo lo tengo. Yo no estoy de acuerdo con la elección de los consejeros. Ahora, creo que en ese sentido tiene que ser un discurso del radicalismo y quedarse con su discurso. Nosotros no tenemos por qué estar conviviendo en una carpa con toda la oposición, con los riesgos que eso conlleva, lo de Carrió, más lo que pueda salir del PRO, digamos. O sea, a mí no me puede interpretar, al radicalismo no lo puede interpretar una definición de Pinedo o de Patricia Bullrich. Cada partido debe decir lo suyo. Bueno, me parece que esos son errores que el partido viene cometiendo recurrentemente, que son reacciones a las iniciativas del gobierno que son francamente audaces, algunas de ellas yo estoy absolutamente en contra, pero que se hacen esas unidades de gestión que terminan con un socio diciendo una cosa y otro la otra, digamos. Justamente porque tenemos una historia distinta y no tenemos nada que ver. Ahora, lo que sí ha habido en los últimos meses en la Argentina, en los últimos 7 u 8 meses, son 3 manifestaciones de mucha gente en las cuales están unidos por una política de rechazo hacia las políticas de gobierno. Ahora, ayer justamente salió una encuesta de una consultora realizándole preguntas a 600 casos en las que le preguntan en quién se sienten representados.
Y es muy llamativa el resultado de esta encuesta realizada por una consultora que se llama SEIS, con C, ¿no? Que dicen que hay un 70% que no se siente representado por nadie. Entonces, ¿qué desafío implica eso? Porque realmente en un punto es riesgoso para el sistema democrático que haya tanta gente que está dispuesta a movilizarse, pero al mismo tiempo no se capitaliza políticamente esto, porque esto es como funciona una democracia, es así, es con un equilibrio entre fuerzas, ¿no? Sí, bueno, a mí yo creo que las manifestaciones de esta naturaleza generan un descontento que involucra fundamentalmente al principal protagonista, que es el gobierno. También generan o manifiestan un descontento con la oposición, y efectivamente nadie conduce una pueblada, por más pacífica que sea, nadie la conduce. O sea, lo que ocurre es que la pérdida de identidad de los partidos hace que nadie se sienta representado en los partidos políticos. La ineficacia en el rol opositor de hacer oposición con seriedad, con contenidos, hace que la gente se exprese libremente, y cuando uno ve las consignas de esas manifestaciones son variadísimas, son muchísimas, o sea, la inseguridad, no puede comprar dólares para viajar al exterior, la corrupción, hay tantas consignas como participantes hay de la marcha. Es imposible de capitalizar por un partido político. Me parece que hoy los partidos políticos tradicionales estamos en dificultades de conducir a la sociedad. Y cuando un partido tiene esa imposibilidad, termina siendo conducido por la sociedad o por parte de la sociedad que se manifiesta. Por esa razón yo no estuve de acuerdo con la decisión del partido de participar en la marcha del 18 de Me parece que es un error. Mucho más, una marcha convocada por blogueros que no son nada. Se puede poner un partido como el nuestro, con su historia, digamos, al arbitrio de 5 blogueros que dicen manejar o llegar a 18 millones de personas. Entonces, me parece que eso genera un desafío muy importante a los partidos en organizarse, en hacer lo que un partido político debe hacer, ser la vanguardia de la sociedad y no ir no ir detrás de los reclamos de la sociedad. Yo no creo que la política está para interpretar lo que la gente pide. La política está para proponerle a la gente y convencerle que la propuesta de ese partido es lo que la gente necesita. Si no, no hay articulación, no tendrían razón de ser los partidos políticos de nuestro país. Tiene rango constitucional, no tendrían razón de ser, digamos, serían organizaciones casi sin ninguna razón de existir. Y bueno, y en esta época donde en gran medida la política se ha convertido en una política de candidatos y de personas, bueno, hay muchísimas dificultades para articular una oposición o oposiciones que puedan llegar claramente con el mensaje. Ahora, aparte hay otra cosa que me parece también es importante. Yo nunca vi en los años que tengo de vida un oficialismo que ocupe el espacio de la manera que lo ocupa este. Es decir, el kirchnerismo tiene la condición, desde mi punto de vista exacerbada, de ocupar el espacio político permanentemente. Tienen siempre iniciativas, audaces, algunas buenas, otras malas. Pero me parece a mí que hay esa condición de encarar a la sociedad y proponer, acertando o equivocándose. No la puede resolver la oposición, no la puede resolver, porque no sabe cómo pararse ante esas cosas y no sabe cómo decir esto sí, esto no. Entonces termina en amuchamientos donde todos dicen esto no. Y cuando dicen esto no, es todo no. Y eso no es política, eso es cualquier cosa. Eso termina en lo que hablábamos hace un rato, en un modelo a lo Capriles, digamos, en hacer política en contra de una expresión y no en favor de la construcción. Ahora, ¿y cómo ves que juegan los medios de comunicación en esta disputa y en este planteo hacia la oposición? Porque uno lee los columnistas o escucha a los conductores de los programas más escuchados o los más leídos en gráfica, y lo que ves es que hay una exhortación a esta unidad a Capriles, ¿no? Capriles es como el opositor al chavismo en Venezuela, es el modelo hacia el cual aspiran independientemente de lo que se propongan. ¿Crees que parte de la dirigencia opositora se deja llevar por esta exhortación mediática que también los interpela permanentemente, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que individualmente muchos dirigentes políticos se dejan llevar, o sea, mueren por una nota en Clarín. Entonces, muchas veces son hábiles declarantes de la corporación.
Y sí, efectivamente, hay una prédica permanente de los medios dominantes en favor de la unidad opositora. Bueno, lo que pasa es que para plantarse ante esa prédica, digamos, hay que tener alguna personalidad, alguna historia, algunas ideas para adelante. Me parece que funcionar a demanda de intereses es muy malo para la política. Y de hecho, esto ha ocurrido en el pasado reciente. Nosotros hemos visto cómo los medios dominantes se volcaron, por ejemplo, a lo de Narváez, porque en algún punto una encuesta le dio 2 puntitos más. Este es el que le gana, bueno, vamos con este. O sea, eso es toda una cantinela que va a la unidad opositora, que para mí es la negación misma de la política, es la negación misma de los matices de la política. No solo de los matices, de las discrepancias y de los distintos polos en la política. O sea, pretender que alguien que viene de la historia radical, de la historia funcionista, como es mi caso y muchos otros, termine con Mauricio Macri, francamente se le puede ocurrir a los medios dominantes y a Macri. Porque, y algunos y a Macri, bueno, y a los que piensan como Macri, claro. Pose, por ejemplo. ¿Por qué? Porque claramente ellos saben que son los conductores de ese proceso, no seremos nosotros. Claro. Nosotros seremos, digamos, el progresismo bobo acompañando a la derecha, juntando algunos votitos más por la estructura extendida de la Unión Cívica Radical. Es más, si a mí me dieran a elegir cuál es el rol que debe tener el radicalismo en el futuro, el rol del radicalismo es ser el heredero de los votos del kirchnerismo. Yo tengo la sensación de que el kirchnerismo se termina por default. Me parece que tiene un problema irresoluble que es la cuestión de las candidaturas. Esta es mi lectura de política. Si no sale la reelección de Cristina, yo creo que no tienen candidatos importantes. Si nosotros nos plantamos en una prédica marcando los errores del gobierno, pero también los aciertos del gobierno, primero recuperaríamos nuestra identidad política y además podríamos ser los sectores progresistas que sean el post-kirchnerismo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿y ves en el radicalismo un debate en ese sentido, interno? Bueno, lo que pasa es que yo creo que el radicalismo está escaso de debate. Si se pudiera debatir sin preconceptos y sin prejuicios, me parece que se podría dar un debate interesante, y es más, creo que nosotros ganaríamos el debate. Es decir, hay posiciones en el partido que no se pueden sostener en sí mismas. O sea, dirigentes como Aguad, yo escucho manifestaciones, francamente a mí no me representan. Lo que le pasa a la Unión Cívica Radical, como a los partidos políticos en general, es que es muy difícil sintetizar un discurso porque no hay ámbitos de debate, y en todo caso son debates llenos de prejuicios, y nos pasa mucho más en esta elección porque es legislativa. Entonces cada provincia tiene su modelito de armado. Es probable que terminemos de acuerdo con el FAP o solos en la provincia de Buenos Aires y terminemos en Tucumán con el PRO. Entonces es una elección atomizada en las 24 jurisdicciones donde cada uno va a hacer la macana que más le convenga por sacar un par de votitos más. Es un panorama nada alentador el que pintás para la oposición. Digamos, el oficialismo creo que tiene muchos problemas, pero la oposición evidentemente tiene también muchos problemas, ¿no? Bien, pero a ver, nosotros tenemos una experiencia de esto. Nosotros, cuando lo de Menem, digamos, los años 90, el menemismo marcó tanto la escena política, marcó mucho la escena política con su propuesta neoliberal. El radicalismo tenía una opción, que era salir con una propuesta racional, bueno, y eso fue la alianza. Y en su enunciado no parecía estar tan mal. Y finalmente la alianza fracasa porque se rompió todas las promesas preelectorales. La única que no rompió un peso, un dólar, que fue la promesa de la Rúa, que le arrimaba votos. Era la única que había que romper, porque si no iba a terminar como terminó, en estallando la convertibilidad, pero ya no en forma pautada, sino estallando en las manos del gobierno de la Alianza, más allá de la propia deficiencia del gobierno de la Alianza. Entonces, si nosotros creemos que el camino correcto es el lado del progresismo, nos tenemos que plantar para ser una instancia superadora de las aristas progresistas que tiene el kirchnerismo, que son muchas, y mejoradoras de otras aristas que para mí no son tan progresistas que tiene el kirchnerismo, que se parecen mucho más al populismo, y en algunos casos y en algunas provincias se parecen mucho al conservadurismo, porque la verdad que yo soy muy crítico de Scioli, pero Scioli en la boleta con Cristina. Bueno, ahora te propongo, antes de terminar, un juego de cartas, ¿no? Es sencillo. Cada una tiene, no para todas, pero vos vas sacando y me vas diciendo qué te sugieren los personajes, el personaje que tiene cada carta. ¿Una palabra o un comentario? Un comentario, lo que quieras, una palabra, un comentario, algo que defina al personaje que aparezca. Bueno, algo del medio. Dale.
Sabía que tenía sesión de magia. Viste, todo puede ser sorpresa. Sergio Massa. Sergio Massa. No, Sergio Massa es como Michael Jackson. No es ni blanco, ni negro, ni hombre, ni mujer, ni derecha, ni izquierda. No, con todo respeto, hombre es. Pero digo, a mí me lleno de curiosidad pensando qué va a decir Sergio cuando hable de política. Pues que hasta ahora juega con el misterio. Bueno, no, la fortaleza de Massa es su pasado en la ANSES, su conocimiento por ser jefe de gabinete y su gestión en Tigre, sacarse una foto con Federer y Del Potro. Ahora, si jugar en esta elección, primera definición, ¿es kirchnerista o no es kirchnerista? Entonces, a algunos votos se le van a espantar si es kirchnerista y otros si no es kirchnerista. Me parece a mí que me parece que es un oportunismo al servicio de la política con una gran estrategia de marketing buena, muy buena. ¿Otra? Otra más. A ver. Bueno, Scioli. Daniel Scioli. Muchas gracias a esa definición. Scioli, un dirigente, estaba preparado, o al menos decía que estaba preparado para gobernar la ciudad de Buenos Aires, un biribiri de Frente para la Victoria lo hizo gobernador de la provincia y está actuando como un candidato a jefe de gobierno de la ciudad que está gobernando la provincia. Bueno, pero él quiere ser presidente. Por lo menos eso lo dijo. Si la presidenta no va por la re, él sería el candidato desde él. Bueno, no lo será con mi voto, pero tiene derecho a hacerlo. Yo creo, a ver, para ser franco, creo que es un mal gobernador, que tiene un pésimo gabinete, salvo excepciones. También creo que esta vocación presidencial le ha valido las furias de la Casa de Gobierno y me parece que no tiene los apoyos económicos que lo hacían disimular sus errores en la provincia, que ahora ya no puede disimular. Uno más. Uno más. Vas a decir que no me gusta ninguno de los que No, bueno, pero te salen todos peronistas, ¿qué va a hacer? Bueno, Karina Rabolini, la esposa del gobernador y presidenta de la Fundación Banco Provincia. Sí, bueno, modelo en su época, es una mujer muy elegante. Impresionante, tiene un cuello muy largo. No me vas a pedir que defina políticamente a Karina Rabolini. Bueno, pero viste que... Yo te pidiera a vos que me defina a mí como jugador de fútbol. Bueno, no tengo la menor idea. Lo que pasa es que en la Argentina todo puede ser posible, entonces algunos dicen que puede ser candidata. Y bueno, puede ser candidata. Pero la verdad no tengo manera de definirla políticamente porque jamás la escuché hablar. Me parece que significa lo mismo que su marido. O sea, no le adjudico los errores de su marido porque no la conozco, pero en todo caso políticamente no significa nada. Pero no tengo comentarios por hacer. Bueno, haceme la última. Una más y dale. No te juro. Bueno, sacaste dos, mira. Bueno. Este lo hago cortito. Menemismo tardío, es Meconian, y Sabater. Bastante interesante. Yo creo que es un cuadro político interesante. Me parece que no ha sido la gestión que lleva adelante el AFCA lo exitosa que él esperaba. Me parece que es un cuadro muy ideologizado, es un buen intendente, es kirchnerismo en estado puro sin lo que para el kirchnerismo más duro significa el lastre del peronismo. Es lo que los peronistas le reclaman es no ser peronista, ¿no? Bueno, que dentro del peronismo es todo un problema. En ese sentido tienen razón. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Jano, diputado nacional por el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, por este diálogo acá, en Notas Verdaderas, como todas las semanas.